vamos a empezar con este tema que siempre es un tema que preocupa a las familias de estas edades, que son dos hábitos de salud desde la primera infancia, y fundamentalmente nos vamos a centrar en la alimentación y el sueño. ¿Vale? Ya sabemos todos que todos estos, o sea, los bebés, la especie humana, a través de, en comparación con otras especies, pues tiene como inconveniente que la crianza de los cachorritos, de los niños, es muy, muy larga. Los niños nacen muy dependientes, necesitan de los adultos para sobrevivir, necesitan que les cuiden, les den de comer, que les ayuden a dormir, para asearse. Todos estos cuidados hechos desde el afecto, pues hacen que se cree un buen vínculo entre el niño y la persona que lo cuida. Y bueno, a través de este vínculo pues se inician las primeras experiencias sociales, se hace posible el paso de esa dependencia tan absoluta a la autonomía personal y se van configurando los hábitos de salud que posteriormente interiorizará el niño o la niña. También es cierto que bueno, pues que este vínculo afectivo tan potente, pues hace que el niño se sienta importante, o sea, que es muy, muy, muy necesario para el desarrollo de su autoestima, ¿no? Los niños y las niñas piensan, me cuidan, con lo cual soy importante. Entonces, es muy importante que este escenario de cuidados lo cuidemos bien, valga la redundancia. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta sesión? Vamos a hablar, lo primero, lo vamos a centrar estos cuidados en dos aspectos importantes que ya os he comentado, el sueño y la alimentación. Del sueño, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar del sueño en las diferentes edades de 0 a 3 años, porque el sueño es un proceso evolutivo. Entonces, vamos a ver cómo se manifiesta ese sueño en cada una de las edades. Vamos a hablar de los trastornos del sueño y también vamos a daros unas cuantas pautas de estrategias para mejorar el sueño. Luego vamos a hablar de la alimentación, vamos a hablar un poquito de la dieta de 0 a 3 años, también de los errores más frecuentes que tenemos cuando alimentamos a los niños y cómo podemos evitarlos, y qué hacer cuando los niños no quieren comer, unas pautas muy concretas de qué es lo que podemos hacer, y qué es lo que vamos a hacer cuando nunca tienen suficiente, que es el extremo contrario, pero que también es problemático. Son niños que tienen mucha gula y que no paran de comer. Bueno, pues empezamos con el sueño. Vamos a ver el sueño en las diferentes edades. Como os he dicho, el sueño es un proceso evolutivo, que todos los niños y las niñas van a dormir algún día como un adulto, pero hay que esperar a que sean mayores. Entonces, en cada niño el ritmo de adquisición es diferente, pero más o menos hay unos patrones para cada edad, unos patrones estándares que se pueden tener como referencia. Si transmitimos seguridad, si actuamos desde la calma y si acompañamos con nuestra presencia sus miedos e inseguridades, es decir, no tenemos que tener miedo a acompañar, ¿no? Muchas veces se van a mal acostumbrar, no hace falta. Los niños necesitan que les demos seguridad, precisamente con nuestra presencia, ¿no? Pues si hacemos estas cosas bien, antes van a dormir de un tirón. No pueden hacerlo cuando son chiquitines, pero lo van a ir haciendo poquito a poco a medida que nosotros vayamos actuando bien. Bueno, vamos a ver cómo es el sueño del bebé de 0 a 3 meses. Lo primero es decir que los recién nacidos duermen la mayor parte del día. O sea, las 24 horas que tiene el día, entre 14 y 20 horas se la pasan durmiendo, dependiendo un poco del niño si es más dormilón o no, se la pasan durmiendo. No pueden tener un sueño muy continuado porque necesitan pequeñas siestas, pero también necesitan despertarse para comer. Cuando son muy chiquititos, cuando son recién nacidos, se cansan mucho de succionar y entonces succionan un poquito, ingieren poquita cantidad de leche y se duermen, se cansan y se duermen. Pero como es poquito lo que han comido, necesitan despertarse pues para seguir comiendo y además para que no les den una bajada de azúcar, para que no sufran una hipoglucemia, ¿no? Entonces, el sueño es muy interrumpido, ¿vale? Entre todo ese tiempo que están durmiendo se despiertan muchas veces y lo hacen igual de día que de noche. De noche también mantienen esos despertares.
A partir de los 4 meses, el sueño empieza a ser un poquito más predecible. Empezarán a dormir algo más de noche que de día. Y normalmente se regulan las siestas diurnas. Normalmente duermen una siesta de la mañana y otra siesta de por la tarde y luego ya un periodo mucho más largo por la noche. Aunque se siguen despertando, se siguen despertando y siguen, los que son lactantes a lo mejor piden mamar para volverse a dormir y los que no, pues nos reclaman con nuestra presencia. En estos pequeños despertares, si notan nuestra presencia y la calma nuestra que le damos cuando les acompañamos, se vuelven a dormir, no hay mayor problema, ¿vale? Lo único que, claro, se despiertan. A partir de los 8 meses, de 8 a los 2 años, ya casi toda la etapa esta del 0-3, pues es un periodo de un sueño muy convulso. En este periodo es cuando más crisis evolutivas tienen, cuanto más se enfrentan a grandes retos, a grandes conquistas, cuando tienen todo el proceso de la erupción dentaria, cuando tienen muchos cambios en la alimentación. Entonces, bueno, pues todo eso, que es un periodo muy inestable de muchos cambios, pues hace que se refleje en el sueño. Entonces, por tanto, en este periodo el sueño normalmente es temido. Los niños pequeñitos tienen una crisis que es la angustia ante la separación y se manifiesta en el sueño. Es decir, ellos piensan que cuando se van a dormir se separan de su padre y de su madre. Entonces, temen irse a dormir, o sea, lo prolongan todo lo que más pueden para no dormirse, ¿no? Muchas veces incluso están súper cansados y ellos mismos se despiertan para no caer en el sueño. O sea, se mueven y tal para no dormirse. El niño empieza a darse cuenta de que hay un periodo cuando se va a dormir en el que se separa de sus padres y, por lo tanto, intenta retrasarlo al máximo. La mejor manera de calmar esta posible ansiedad, pues normalmente es el acompañamiento, el acunamiento, o sea, lo que es nuestra presencia, ¿vale? Entonces, no hay que tener miedo a eso, porque ellos, poquito a poco, estas manifestaciones que tienen el sueño de despertarse, de angustiarse, de querer que está con nosotros, pues si nosotros les vamos dando seguridad con nuestra presencia, poco a poco ellos se van a sentir cada vez más seguros y van a empezar a dormir bien. No va a ser de hoy para mañana, pero lo van a conseguir. Y el sueño también es muy inquieto, es la etapa del movimiento en estas edades, ¿no? Es cuando ellos empiezan a moverse, gateando, andando, después corriendo, y entonces todo esto les permite explorar y no parar. También hay muchos cambios en su desarrollo, pues lo que os comentaba antes, la alimentación complementaria, la retirada del pañal, crisis que superar, como la adaptación a la escuela, los celos, la oposición, las rabietas. Bueno, pues todo eso como a nosotros adultos, cuando estamos preocupados, cuando hay un periodo en nuestra vida más inestable, pues dormimos peor, pues a ellos les pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y este periodo, que es un periodo de grandes cambios, pues todo se refleja en el sueño. Por todo ello, los despertares es lo más normal y es la tónica habitual que tienen los niños y las niñas de estas edades. Solo hay que tener un poquito de paciencia, un poquito de calma y aguantar lo que nos toca y, bueno, pues saber y tener esperanza de que eso va a pasar. Y van a dormir, pues como todos queremos que duerman, de un tirón. Para que veáis un poco cómo es el proceso evolutivo en el sueño, pues veis un poco el número de horas que van durmiendo los niños, van disminuyendo el número de horas desde que nacen hasta que tienen los 4 o 6 años, necesitan dormir menos, pero a la vez se van despertando cada vez menos. Ese sueño que es más reducido, pues lo que hacen es que lo concentran y se despiertan mucho menos. Cuando llegan normalmente a los 4 o 6 años, pues normalmente los despertares por la noche están eliminados, duermen de un tirón, ¿vale? Pero cuando son chiquititos, pues ya veis que se despiertan muy, muy frecuentemente, ¿no? Entonces, bueno, lo que intentamos un poco con esto es tranquilizaros. Pensar que bueno, que esto es lo normal, que cuando son pequeños, pues no podemos descansar bien, hay que atenderlos y ya llegará el momento en que podamos descansar todos, toda la familia, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poquito los trastornos del sueño que pueden ocurrir en estas edades, también cuando son mayores, pero lo vamos a centrar en estas edades.
Bueno, hay como dos bloques en cuanto a los trastornos del sueño. Por un lado estarían las dipsonias y por otro las parasomnias. Las dipsonias, ¿qué son? Son los trastornos en la cantidad y la calidad y el horario del sueño, ¿vale? Y las parasomnias son los acontecimientos o conductas anormales que hay en el sueño. En dipsonias, ¿qué trastornos podemos tener? Son cuando tienen una cantidad de sueño insuficiente, cuando tienen la cantidad de sueño excesiva, que es justo lo contrario, y cuando tienen alteraciones en la calidad del sueño. Tienen apneas, múltiples despertares nocturnos. Y en el bloque de las parasomnias, ahora las vamos a ver una por una. En el bloque de las parasomnias tendríamos las pesadillas, los terrores nocturnos, el sonambulismo, la somniloquia, el bruxismo y el automecimiento brusco. Ahora las vamos a ir viendo. Vamos a empezar por las dipsonias. Cuando pensamos que el niño no duerme lo suficiente, cuando duerme menos de lo que le corresponde, tenemos que mirar un poco que el niño presenta una reducción importante del número de horas de sueño durante al menos un mes, o sea, durante un periodo seguido, es decir, no que sea ocasional. Puede ser que pase una mala noche y duerma poquito, o tenga una mala semana y también duerma poco, pero tiene que ser durante un periodo largo continuado. Esta reducción del sueño también tenemos que ver que le está afectando a su vida cotidiana, es decir, que durante el día pues está irritable, tiene somnolencia, tiene una pérdida de interés por los juegos, por relacionarse socialmente, le falta concentración, ¿vale? Es decir, porque si un niño duerme poco pero está bien durante el día, pues es que no necesita dormir más, pero si un niño duerme poco y eso le afecta en su vida normal, pues entonces sí que tenemos que estar pensando en que hay una alteración, hay un trastorno. También tenemos que descartar que esta alteración no sea explicable por ningún fármaco, por ningún tratamiento médico o por otro trastorno previo, ¿vale? ¿Cuándo podemos hablar de que tiene una cantidad de sueño excesiva? Pues cuando tienen un incremento importante del número de horas de sueño estándar, ya ves que hay una tabla para su edad, como en 2 o 3 horas de más, durante un periodo prolongado de tiempo, durante al menos un mes. También podemos observar que tenga ataques de sueño muy irresistibles cuando está tranquilo, llevando a cabo una actividad monótona, es decir, cuando está viendo la tele, comiendo. Eso es sin que esté cansado, porque si está cansadito, pues lo normal es que cuando para se duerme, ¿no? Pero sin estar cansado y veis que normalmente pues le da como un sueño como muy irresistible, pues tenemos que pensar en algo, ¿no? También cuando tienen una persistencia de la siesta después de los 6 o 7 años. Ya sabéis que la siesta de la tarde, pues normalmente los niños la van perdiendo, luego se duermen antes por la noche, pero la siesta como cada vez les es menos necesaria, ¿no? Entonces, cuando la necesitan, cuando es imposible que estén sin esa siesta, porque si no se duermen en cualquier lado, pues también hay que preocuparse, dar un poco de atención, ¿no? Y cuando tienen un despertar muy difícil, cuando se despiertan con un estado de confusión tremenda o con una borrachera de sueño, ¿vale? Entonces, en estos casos es cuando, si veis que todos estos indicadores más o menos se cumplen, pues entonces podríamos consultar con el pediatra, ¿vale? Otras serían las alteraciones en la calidad del sueño, serían las apneas, que son, bueno, pues las dificultades para respirar. La respiración influye mucho en la calidad del sueño, Entonces, bueno, pues normalmente cuando observamos que los niños roncan, ¿no? Porque respiran con la boca abierta, ¿no? Y producen ronquido. Cuando tienen pausas respiratorias con signos de agitación, cuando el pecho se hunde mucho durante la inspiración, en lugar de expandirse, cuando nosotros inspiramos, normalmente el pecho se expande. Entonces, los niños que les cuesta respirar, normalmente lo que hacen es que el pecho lo hunden, ¿no? Entonces, eso lo debemos de observar. Cuando tienen un sueño muy agitado, una posición para dormir un poco anormal, más en posición de sentado, con la cabeza muy hacia atrás, como para coger aire, o apoyado en las manos, es decir, los niños que duermen así sobre sus manitas, para boca abajo, para no rozar con la sábana, y entonces se apoyan en la mano para tener un poquito la cabeza levantada y poder respirar mejor. Cuando tienen una transpiración anormal, sudan mucho, y cuando tienen pesadillas, muchas pesadillas, terrores nocturnos, sonambulismo, entonces podríamos estar pensando en que pudieran tener una apnea.
Y otras de las disomnias son los múltiples despertares nocturnos. Normalmente, antes de los 3-4 años es normal que los niños se despierten varias veces por la noche, pero a partir de esa edad, pues ya si se siguen despertando hay que buscar un poco la causa. Puede ser una causa biológica o psicológica, entonces en función de lo que sea, pues habría que actuar. Tenemos que empezar un poco a ver si esos despertares implican un malestar significativo en el desarrollo de sus actividades cotidianas, están muy cansados, están muy irritables. Y luego también se descarta cualquier tipo de dificultad biológica, si tienen una dificultad para respirar, o sea, algún problema físico, pues tenemos que indagar un poco en que sea alguna cuestión psicológica, que sea algo que les preocupa, que está alterando su sueño, indagar un poco qué puede ser y actuar ahí, ¿vale? Bueno, vamos a ver lo que son las parasomnias. Las parasomnias, una de ellas son, os he comentado que son conductas anormales durante el sueño. Una de ellas son las pesadillas y otras son los terrores nocturnos. Vamos a ver la diferencia que hay entre unos y otros. Nos pueden parecer lo mismo, pero son diferentes. Las pesadillas, ¿cuándo se producen? Se producen en la segunda mitad de la noche, cuando el sueño es menos profundo. El grado de conciencia que los niños tienen en la pesadilla es total, porque normalmente se despiertan. O sea, los niños, la pesadilla, el mal sueño les hace despertarse y entonces recuerdan lo que ha pasado. O sea, tienen un grado de conciencia bueno. La relación con los padres y las madres, a los padres y las madres nos reconocen y además aceptan nuestro consuelo. O sea, quieren ser consolados. Les abrazamos, ellos se abrazan y les cogemos en brazos, lo aceptan. Tienen manifestaciones físicas, pero no son muy elevadas. O sea, normalmente lloran, sudan, tienen cierto temblor. Y el regreso al sueño es tardío, es decir, como se despiertan y además están agitados por el mal sueño, pues les cuesta volver a dormirse. Entonces, a menudo persiste ese mal sueño y tienen dificultades para volver a conciliarlo. ¿Qué podemos hacer? Pues hay niños que son muy sensibles, que les afectan mucho las cosas, ¿no? Entonces hay que procurar evitar escenas que puedan asustarles, que puedan darles miedo. Hay cosas que ven en la tele o cosas que ven en las pantallas que normalmente no son adecuadas para ellos y hay niños que les afectan. Y eso luego se traduce en el sueño. También hay que vigilar resfriados, obstrucciones nasales que les hacen dormir mal. Reducir el estrés diurno, es decir, si normalmente somos muy exigentes con ellos, les reñimos demasiado, les censuramos o les castigamos excesivamente, pues a veces eso les causa estos malestares, ¿no? Normalmente cuando tienen pesadillas es bueno hablar con ellos para saber lo que ha pasado, para saber un poco qué es lo que les preocupa. Si no saben decirlo, porque a veces son pequeñitos y no saben poner palabras a lo que sienten, pues nos se las ponemos nosotros. A veces los dibujos también, aunque garabateen, pero te van contando un poco lo que les preocupa, les angustia. Decirles también lo que pueden hacer para que estén más tranquilos. Te voy a dejar la puerta abierta, te voy a poner una lucecita, para que te voy a dejar el muñeco que te va a ayudar a que estés más a gustito. En fin, cosas que a ellos les pueden tranquilizar. Si ocurren estas pesadillas, acudir rápido a tranquilizarles, es decir, no dejarles que lloren ni nada de eso, sino que cuanto más vayamos rápido, el niño mayor se va a quedar tranquilo y mayor seguridad va a tener. No tener prisa en irnos, es decir, muchas veces como ellos tardan en dormirse, a veces estamos como ya pensando que se duerme y nos vamos, ¿no? Dejar que el niño coja el sueño bien, pensando que estamos ahí, el calor humano y la compañía, pues es muy aconsejable para reducir el miedo. Hay que darle seguridad, que él vea que nada puede pasarle a nuestro lado. Y sí, estoy yo contigo, si no te va a pasar nada, está tranquilito. Si la pesadilla es muy recurrente, es decir, si ocurre muchas veces, pues se puede construir una historia alternativa. Es decir, por ejemplo, hay muchos niños que le asusta mucho el lobo, que aparece muchas veces en los cuentos. Pues se pueden contar cuentos donde el lobo es bueno, es amigo de los niños, o sea, es construir una historia alternativa a aquello que les preocupa y que tenga un final feliz, ¿vale?
Bueno, para que veáis un poco la diferencia con los terrores nocturnos, hacemos el mismo esquema. ¿Cuándo ocurre el terror nocturno? Normalmente en la primera mitad de la noche, cuando están en fase de sueño profundo. La pesadilla era el sueño menos profundo, ¿vale? La conciencia normalmente es casi nula porque parece que están despiertos, pero no lo están dormidos, ¿eh? Y no recuerdan nada. No aceptan nuestro consuelo, no nos reconocen, normalmente si vamos a abrazarles, nos rechazan, están metidos, imbuidos en su malestar y entonces lloran y tal, pero no aceptan el consuelo. Tienen una alteración física importante, lloran, gritan, sudan, normalmente se mueven, a veces corren. Y el regreso al sueño suele ser fácil porque como nos han despertado, pues en 10-15 minutos normalmente cuando están más tranquilos se les pasa, se vuelven a dormir, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues nada, podemos hacer un poquito, solamente permanecer junto a él, ella, de forma discreta, es decir, para que no se hagan daño, para que no se lesionen y si se despiertan, pues que vean que estamos ahí, ¿no? Respetar ese rechazo que tienen a nuestro contacto físico y no hay que intentar despertarle, ¿eh? Además de que seguramente no lo conseguiremos, lo único que además lograremos es romper su ciclo de sueño y asustarle, ¿eh? Lo más probable es que al cabo de 10-15 minutos se vuelva a dormir como si nada hubiera pasado. Y al día siguiente no le vamos a preguntar porque no se va a acordar de nada, o sea, no le vamos a preguntar por qué gritabas, por qué anoche llorabas, no se va a acordar de nada porque estaba dormido. Y entonces incluso podemos caer un poco en... Podemos caer en que ellos van a pensar que algo raro pasa por la noche cuando estamos ahí preguntando y, bueno, van a tener a dormirse, ¿no? Entonces, nada, lo único es, pues nada, si intuimos que ellos se dan cuenta de que algo pasa por la noche, pues explicarlo con naturalidad, bueno, pues que a veces pues gritamos cuando dormimos, hablamos y ya está. Y normalmente luego se pasa y se queda durmiendo y ya está. Pero bueno, la diferencia fundamental entre pesadilla y terror nocturno ya la veis clara, ¿no? O sea, la pesadilla normalmente se despiertan, el terror nocturno no. En la pesadilla les acompañamos, les damos consuelo, en el terror nocturno ellos no quieren, entonces simplemente lo que hacemos es un poco pues mantenernos a su lado para que no se hagan daño y hasta que se les pase y se duermen, ¿vale? Esto normalmente empiezan a ocurrir a partir de prontito, a partir del año o así, cuando ellos ya van teniendo muchas experiencias y van conociendo historias, el mundo de los cuentos, pues empiezan a aparecer este tipo de alteraciones en el sueño, ¿vale? Bueno, otra de las alteraciones que son parasomnias es el sonambulismo, que es levantarse de la cama como si estuvieran despiertos, no están despiertos, pasa igual que en los terrores nocturnos, se dirigen normalmente hacia donde hay luz y si se le habla contesta con monosílabos, pero lo más frecuente es que no responda, que lo haga de una manera bastante inconexa. Bueno, pues el episodio normalmente termina cuando vuelven a la cama. Normalmente, bueno, pues si tienes ahí mano izquierda, le vas guiando, vuelve a la cama otra vez, se vuelve a dormir y ya está. Normalmente el sonambulismo aparece en unas edades un poquito más avanzadas de los 3 años y la intervención es parecida, no despertarle, permanecer atentos a lo que hace, no sujetarle ni cogerle, ¿vale? La somniloquia, pues nada, es hablar en sueños. Esto lo hacen muchos niños, cuando sueñan hablan en alto y pues es la menos alarmante de todas, ¿vale? El bruxismo, que es cuando rechinan los dientes. Normalmente hay niños que tienen costumbre de rechinar los dientes para conciliar el sueño y también lo pueden hacer cuando están dormidos. Se puede comenzar desde los 10 meses, pueden empezar a hacerlo. A pesar de que el ruido es desagradable, el niño no nota nada ni se acuerda de nada. Y quizá el problema más grave que tengan es que si es una cosa muy aguda, pues que se desgaste los dientes. Y entonces en esos casos normalmente existen unas prótesis que se ponen por la noche para que los dientes no se vean afectados. Normalmente suele asociarse con la ansiedad, con el estrés, por lo tanto, bueno, hay que ver un poco las causas de esta alteración e intentar un poco actuar ahí. Otra de las alteraciones en el sueño serían el automecimiento brusco.
¿eh? Es como el balanceo que tienen los niños, que hacen así de un lado para otro para conciliar el sueño. Si se despiertan por la noche, pues suelen hacer lo mismo, ¿eh? Hay unos cuantos, yo ya vengo observando aquí que normalmente hay niños que concilian el sueño de esa manera. Suele ser más frecuente entre los 8 y los 24 meses y también se puede mantener hasta la adolescencia. Lo que es más alarmante es cuando es tan brusco que se pueden autolesionar. Entonces, bueno, ¿qué pasa con estas cosas? Muchas veces la causa de este automecimiento es que son niños que no han sido acunados, entonces por eso a veces es importante el acunarles para que ellos no lo hagan solos, ¿no? Bueno, todo lo que hemos hablado son trastornos que se pueden dar en el sueño, que están tipificados como eso, como parasomnias o disomnias. Y luego también hay una serie de molestias que quitan el sueño, en estas edades son muy frecuentes y que, bueno, pues que tenemos que vivir con ellas, ¿no? Que es cuando están malitos. Los pequeños de 0 a 3 años se ponen muchas veces malitos hasta que no se inmunizan de todo, entonces es muy normal que todo ese malestar ocasionado por ese virus, pues les afecte al sueño. Padecen muchos catarros, tos, mocos, ya sabemos lo molesto que esto que es para dormir. Los lactantes pues tienen gases y cólicos y afectan a que, bueno, pues, que estén muy incómodos y que no duerman con tranquilidad. También el reflujo gastroesofágico que hace que, bueno, pues que las regurgitaciones que tienen, como a veces la boca del estómago todavía no la tienen cerrada, les salga líquido, ¿no? Y eso, bueno, pues también a veces hace que vomiten y entonces estén incómodos, ¿vale? Y que además sea preocupante porque se pueden ahogar. Los parásitos intestinales, o más comúnmente llamados lombrices, que bueno, pues normalmente lo que hacen es que se expulsan con las heces, pero producen mucho picor anal en la parte del ano y entonces pues eso hace que estén molestos y no concilien el sueño. La salida de los dientes, que en este proceso pues ya veis que es completa y no sabemos porque no nos acordamos si duelen o no duelen, pero alguna molestia debe ocasionar porque cuando están en ello pues duermen peor. La dermatitis atópica, que hace que tengan mucho picor y estén como muy alterados, y luego cuando están en proceso de alguna intolerancia o alergias alimentarias, hasta que no se da con ello, hasta que no sabemos qué ocurre, hasta que no se le pone remedio, pues a veces también están molestos y eso afecta al sueño. Bueno, vamos a daros unas cuantas estrategias que podéis tener para mejorar el sueño. La primera, cuando son lactantes, cuando todavía toman teta o biberón. Muchas veces el no dormir de un tirón está ocasionado porque los niños reclaman, demandan el pecho, ¿no? Entonces, bueno, si queréis dar ese paso de reducir las tomas nocturnas hasta eliminarlas, tiene que ser algo que lo veáis vosotros claro, que toméis ese paso, ¿no? Que veáis que ya hay un cambio de etapa, los niños ya pueden dormir, descansar, de no comer por la noche y entonces pues podéis hacer el paso perfectamente, pero bueno, tenéis que armaros de paciencia y de seguridad para poder hacerlo, ¿no? Y os damos la pauta para cómo lo podéis hacer. Ese destete nocturno no debe hacerse de forma radical. Tiene que ser un proceso que poco a poco se vaya eliminando las tomas nocturnas. Es decir, si por ejemplo se despierta 4 veces para tomar, vamos a procurar que solamente tome 2 veces. El resto lo vamos a consolar de otra forma. Así, poquito a poco, ellos, si no se les da lo que les piden, van aguantando un poco más. Luego reducimos a una y luego reducimos a ninguna. Es muy importante que se involucre en este proceso de destete nocturno, que se involucre el papá o la pareja. Porque el padre o la pareja va a ser quien sostenga al bebé cuando se despierte. Es decir, si el que sostiene al bebé cuando se despierta es la madre, el niño la va a oler, va a querer enseguida mamar. Pero si es otra persona, pues el niño va a aceptar mejor otro tipo de consuelo que no sea el pecho. Y si se practica el colecho, es el papá o la pareja quien dormirá al lado del niño, para que en el caso de que se despierte sea él el que le consuele, ¿vale?
También podemos hacer que para que aguante más durante la noche, es decir, que tenga más alimento durante la noche, si por ejemplo un bebé se va a dormir a las 9 de la noche, que ya es la última toma, pues en vez de esperar hasta que se despierte, cuando nos vamos a la cama, los adultos, pues le ponemos un poquito al pecho o le damos un biberón pequeñito a las 12 o así, y entonces en vez de despertarse a las 3 o las 4 de la mañana, como sería lo normal, pues a lo mejor aguanta ya a las 5 o las 6 de la mañana, porque ya el estómago lo tiene un poquito más de lleno y nos permite hacer un sueño más largo a nosotros, ¿vale? También es importante romper la asociación entre teta y sueño, o sea, a los niños se les duerme mucho al pecho. Se utiliza el pecho como forma de conciliar el sueño y ellos se habitúan a eso. Entonces, lo que hay que hacer es no dormirles al pecho. Es decir, le podemos dar el pecho cuando se van a dormir, pero antes de que se duerman, le retiramos y le dormimos de otra forma, para que ellos no asocien eso. Porque si se han dormido al pecho y se despiertan, van a querer lo mismo que les concilió el sueño anteriormente. Entonces, hay que procurar que rompan esa asociación, ¿de acuerdo? Muchas veces el pecho ya no se despiertan y quieren mamar, ya no es por hambre, muchas veces es por hábito, porque tienen como esa necesidad de succionar y ellos lo hacen a través de la teta de su mamá. También se puede empezar a utilizar el chupete, es decir, el chupete muchas veces les consuela, les hace, bueno, calmarse esa necesidad de succión que tienen, ¿vale? Hay niños que no lo quieren, pero bueno, se trata un poco de insistir. Si no quieren, pues el consuelo de otra manera, ¿vale? Es importante que si queréis dar este paso, lo empecéis a hacer, pero con seguridad. Y no pasa nada, o sea, somos nosotros los adultos los que tenemos que a veces dar el cambio. Los niños estarían continuamente haciendo lo mismo. Somos nosotros muchas veces los que tenemos que hacer el cambio de etapa. Bueno, otra de las cosas que podemos hacer para mejorar el sueño es hacer un poco el paso del colecho a la cama. Si practicáis colecho y queréis plantearos hacer ya un cambio de que el niño se vaya a su cama a dormir, pues hay que hacerlo de forma pausada, de forma transitoria, ¿no? Entonces, no hay que dudar con el cambio. Hay que hacerlo con seguridad. Todos los cambios hay que hacerlos porque queramos, porque estamos convencidos y aunque nos cuesten, no volver atrás, mantenerlo. Es la manera de superarlo, ¿vale? Procurar tampoco que no coincida con ningún otro cambio significativo en su vida. O sea, no vamos a retirarles del colecho cuando empiecen en periodo de adaptación a la escuela o cuando venga un hermanito. Es decir, vamos a intentar un poco que los cambios sean de uno a uno, ¿vale? No hacer el cambio de golpe, hay que seguir colechando con el niño, pero en su propia habitación. Poco a poco se vaya acostumbrando a ese espacio, pues ya poquito a poco nos vamos retirando nosotros. Pero en principio seguir colechando en la otra habitación. Que pueda acceder a su cama cuando quiera, para que tenga más autonomía. Es decir, muchas veces se pone a los niños para que no se caigan, pues las camas con unos barrotes y tal, ¿no? Es bueno que se ponga una cama ras del suelo, bajita, para que suba, baje con facilidad, que no se sienta como enjaulado. Dejar que ayude con los preparativos de su propia cama o habitación, o sea, ponerle un entorno lo más personalizado y atractivo posible en la decoración, sábanas con sus personajes preferidos, muñecos que le dan seguridad, ¿vale? Luego crear una rutina, pues los dos en la cama, leer un cuento con una linternita, o sea, que el momento de irse a la cama sea un momento agradable, ¿de acuerdo? Acudir rápido cuando los llaman, no dejarles llorar, o sea, ellos... Si nosotros acudimos rápido, eso les va a dar seguridad, ¿de acuerdo? Y no se van a agobiar. Y luego dejar tanto su puerta abierta como la de nuestra habitación, para que ellos vean que pueden acceder cuando quieran, ¿vale? El ambiente de sueño, que también es importante, en donde el niño duerme. Hay algunas veces que hacemos cosas que no son convenientes. Por ejemplo, muchas veces pues decimos, vete a tu habitación cuando estamos enfadados, o sea, que la habitación es como algo amenazante, como donde se va el niño que está castigado. Entonces, eso hay que evitarlo. La habitación tiene que ser un lugar donde el niño esté a gusto, esté bien, y no sea un lugar de castigo. ¿Qué podemos cuidar en el ambiente de sueño? Pues la iluminación. Hay muchos niños que tienen miedo a la oscuridad, entonces no dejarles la habitación como muy oscura, ponerles una pequeña lucecita, dejar la puerta abierta,
la persiana no echada del todo. También los ruidos, que, bueno, pues que se adaptan muy bien, los niños se adaptan muy bien a los ruidos habituales y un poquito de ruido no les pasa nada, al contrario, les da compañía, ¿no? Entonces, si el ruido no es excesivo, pues es bueno que el niño tenga un poquito de ruido ambiente, que le hace sentir un poco, pues que no está solo. La temperatura, a veces les abrigamos demasiado porque pensamos que se van a destapar y entonces les ponemos muchas capas y a veces tienen calor y eso hace que no duerman bien, ¿no? Entonces, la temperatura de la habitación está bien mantenerla entre 18 y 20 grados y con ponerle una capa más de la que tenemos nosotros es suficiente. Es decir, si nosotros dormimos con un pijama, pues ellos pueden dormir con el body y un pijama, o sea, no mucho más. La ventilación, pues si hay calefacción y hay un ambiente un poco más cargado, pues conviene a lo mejor ventilar la habitación 5 minutos antes de irse a dormir. Esto, bueno, pues hará que se oxigene y facilite el descanso. Y luego la decoración, pues que sea lo más personalizada posible, que estén sus dibujos, las fotos de su familia, de sus mascotas, de sus personajes preferidos. Bueno, en esto podemos implicar a los niños también, ¿vale? Bueno, es importante que para otra estrategia de mejorar el sueño es que los periodos de siesta sean más o menos fijos, ¿no? Es decir, ya los vamos conociendo, sabemos cuándo les apetece dormir, por la mañana, por la tarde, cuando ya desaparece la siesta de la mañana, pero esas siestecitas mantenerlas de forma fija, para que ellos se sientan bien durante el día, recuperen energías que pierden durante el juego, su actividad, y entonces, bueno, pues hacer también una especie de rito de presiesta, es decir, nosotros aquí en la escuela, por ejemplo, ellos saben cuando ya toca dormir porque bajamos un poco la persiana, porque ponemos siempre la misma música, entonces eso les ayuda a relajarse porque saben que ese es el momento que van a tener. Pues hacer lo mismo en casa, ¿vale? Les puede contar un cuento, susurrarles, ¿vale? Las rutinas de buenas noches, que eso ayuda mucho, ¿no? Es verdad que muchas veces estamos como deseando que se vayan a la cama, que se duerman y ya está, pero es el pago que nos toca cuando tenemos niños pequeños, que hay que acompañarles en los momentos en que ellos no les gusta hacer las cosas, ¿no? Hay que acompañarles con nuestra presencia porque eso les va a dar seguridad y va a hacer que ese momento sea más agradable. Entonces, no hay que tener miedo a acompañar, a mecer, a cunar, a contar un cuento, eso les va a tranquilizar y cuando están tranquilos se relajan y es cuando empiezan a entrar en ese sueño. Entonces, a los niños les gusta mucho la previsibilidad. Entonces, bueno, pues la rutina hace que aprendan con la repetición, ¿no? Entonces, cuando viven diariamente una serie de acciones, antes de ir a dormir, las van incorporando y en poco tiempo reconocen que se acerca la hora de descansar. Es decir, nos vamos con ellos, es la hora de dormir, elegimos los cuentos que vamos a contar, pactamos con ellos cuántos cuentos, 1, 2, ya no más, ¿vale? Los contamos el cuento y después ya apagamos la luz, podemos poner una pequeña lucecita, les acunamos, los susurramos, lo que sea, para que ya se relajen, los mantenemos con ellos y se van a dormir a la camita. Y normalmente al principio cuesta mucho, pero si eso se hace una noche, otra noche, otra noche de forma constante, ya sabéis lo que os he dicho siempre, que la constancia en educación es muy importante. Si se hace esto de forma constante, los niños al final aceptan esa situación y llegan un momento en que poco a poco ellos solos se van a dormir a la camita, ¿vale? Hay que ponerles siempre mucho afecto y ternura porque las cosas salen mucho mejor, ¿eh? Y entonces el ritual de las buenas noches será más especial y bueno, pues tendrán esa serenidad que les ayuda a descansar y además les hará que el último momento del día sea un momento agradable. Bueno, hay una serie de malos entendidos con el sueño de los niños y las niñas que también quiero comentaros un poquito, que es, por ejemplo, dejarle llorar, porque si no se va a mal acostumbrar, no es bueno dejarle llorar, hay que atender siempre las demandas de los niños, porque con ello le damos seguridad. Deben dormir de un tirón, pues ya veis que no, que cuando son pequeñitos, de 0 a 3 años, lo normal es que se despierten y ya cuando son más mayores es cuando duermen de un tirón, ¿vale? Luego, los niños y las niñas deben aprender a dormir solos, pues al principio normalmente somos nosotros los que tenemos que acompañar, los tenemos que intentar
que ese aprendizaje se produzca. Van a aprender después, pero no cuando son pequeños. El colecho hace a los niños y a las niñas dependientes. Yo creo que no, el colecho es algo muy respetable, hay familias que optan por esto y bueno, pues nada, ellos están a gusto, durmiendo todos juntos, no pasa nada. No hay niño que sea mayor, que quiera dormir con sus padres, o sea que poco a poco van a querer ir a dormir a su propia cama. ¿Duermen mejor si se cansan más durante el día? Pues no, cuando los niños a veces llegan muy cansados al sueño, están muy irritados, están muy enfadados, pues descansan peor. Entonces es mucho mejor que tengan unas siestas periódicas, que ellos vayan a dormir de una forma mucho más tranquila, hacen que descansen mucho mejor. Y otra de las ideas que el sueño se recupera, pues no es cierto. Es decir, muchas veces decimos, pues que no duerma la siesta y así se acuesta antes por la noche y duerme más por la noche. No, va a dormir las mismas horas de sueño por la noche y lo único que a lo mejor se va a dormir antes, eso sí, pero se va a despertar más pronto y le hemos quitado el sueño de la tarde. O sea, no va a recuperar esas horas de sueño de por la tarde. Es mejor que los niños hagan las siestas que ellos necesitan. ¿Vale? Bueno, en cuanto, ya por terminar con el sueño, hay como dos libros que son importantes en relación al sueño, que bueno, pues tienen una serie de ideas que, bueno, ya dependiendo un poco de en qué tendencia estéis, podéis adoptar una u otra. Uno es el Duérmete Niño de Estivill, que es el más conocido y tiene una técnica un poco más conductista. Entonces, se trata un poco de adiestrar a los niños y a las niñas en esto de dormirse. Y el otro es el Dormir sin lágrimas, que es la tendencia totalmente contraria, que parte un poco de todo lo que yo os he estado contando, de que los niños necesitan acompañamiento, para darles seguridad, para que ellos aprendan a dormir solos, para que estén tranquilos y que el sueño es un proceso evolutivo y no que se va a ir adaptando a las necesidades de la edad, ¿vale? Bueno, voy un poquito más deprisa porque el sueño la verdad es que tenía muchas cosas. Vamos a pasar a la alimentación. La alimentación en educación infantil. Bueno, vamos a comentaros un poquito algo de la dieta de los niños pequeños. Entonces, vemos que los niños necesitan como una variedad de alimentos que están agrupados en 5 grupos o categorías. Entonces, alguien lo que hizo fue representar esto gráficamente a través de una pirámide, de forma que los alimentos que más necesitan los niños y las niñas son los que están en la base de la pirámide y los que menos necesitan son los que están en el vértice, ¿vale? Entonces, los que más necesitan los niños y las niñas en estas edades son los alimentos energéticos, que son los cereales, el pan, el arroz, las legumbres y la pasta. Son elementos que les dan energías, que les ayudan a ellos, tienen en su composición, aportan muchos carbohidratos y entonces lo que hacen es recuperar esas energías que ellos normalmente desgastan con su actividad, ¿vale? El segundo grupo de alimentos son las verduras, las hortalizas y las frutas, que son alimentos básicos en su dieta y que tienen una aportación importante también de carbohidratos, pero también de vitaminas, de sales minerales. Los lácteos, que también necesitan con mucha intensidad en estas edades. Y bueno, pues lo que aportan fundamentalmente, aparte de grasas, vitaminas y sobre todo sales minerales, particularmente calcio. Pero bueno, aquí es importante hacer una precisión, que para absorber el calcio lo que necesitamos es la vitamina D. Entonces los niños necesitan salir a la calle porque el principal aporte de vitamina D la da el sol. Entonces es bueno que les saquemos, que tomen el sol, que estén al aire libre. Y aquí en España lo tenemos muy fácil porque tenemos un buen clima. Incluso en invierno, incluso en cuanto hace frío. El penúltimo grupo serían las proteínas, entre la carne, los huevos y pescados. Ya veis que es uno de los últimos grupos. Entonces, muchas veces tenemos un poco como que la conciencia que el niño no ha comido si no se come un buen filete y no necesitan tanto. Estamos un poco como renunciando a nuestra dieta mediterránea, que está basada en los cereales, en las legumbres, en el aceite de oliva.
en detrimento de otras que nos están viniendo añadidas, ¿no? Entonces, donde se le da mucha importancia a la proteína. Y los niños no necesitan tantas proteínas, ¿vale? Y por último, el último grupo, que es los alimentos más esporádicos y los que no pasa nada si no se les da, si se les da, que sea lo menos posible, que son las grasas, los aceites y los dulces. Bueno, todos estos grupos de alimentos lo que nos aportan son nutrientes. Entonces, en la dieta de los niños, las proteínas, pues normalmente la aportación que necesitan son el 15 o el 10% de la dieta. Hidratos de carbono necesitan más, necesitan el 50-60% de la dieta. Y las grasas, el 20 o 35% de la dieta. Y luego también tienen la aportación de vitaminas y minerales, ¿vale? Bueno, con todos estos alimentos podemos configurar el menú de los niños. Entonces, normalmente a los niños tendemos como a ponerlo todo en un mismo plato, para que termine lo más rápido posible, por si se cansan, que lo lleven ahí todo junto. Entonces, hacemos purés muy contundentes o lo mezclamos todo. Ponemos un cocido, mezclamos la sopa, en la sopa echamos los garbanzitos, la carne. Y a los niños, nosotros hemos comprobado que lo que les gusta es el picoteo, que lo que les gusta son poquita cantidad de muchas cosas. Entonces, es bueno mantenerle los dos platos. Entonces, es bueno ponerlo, por ejemplo, el primer plato, que puede ser un plato donde le vamos a combinar los cereales, es decir, el arroz o la pasta. La pasta puede ser, por ejemplo, en forma de espaguetis, macarrones o también en forma de sopa. Vamos a ponerle también los tubérculos y las verduras, es decir, patatas, verdura cocida o verdura cruda, por ejemplo, las ensaladas, o las legumbres, que son muy importantes para los pequeños. En el segundo plato vamos a ponerle las proteínas, es decir, vamos a ponerle los pescados, los huevos y la carne, pequeñas cantidades, y también con una guarnición. Una guarnición puede ser una ensalada, tomate, zanahoria, verduras, ¿vale? Entonces, dependiendo un poco de cómo haya sido de contundente o de ligero el primer plato, la guarnición la pondremos de una manera o de otra. Es decir, si por ejemplo le hemos hecho una legumbre del primer plato, pues la guarnición del segundo plato tiene que ser más ligerita porque la legumbre es más contundente. Entonces podemos ponerle una pequeña ensalada, unos pequeños guisantitos, ¿vale? Si le hemos puesto una sopita en el primer plato, pues a lo mejor la guarnición pues puede ser, por ejemplo, un purecito de patata o un poquito de arroz, ¿vale? O sea, vais un poco combinando, pero que tengan un poco mucha variedad porque a ellos les gusta comer así, ¿vale? No que esté todo ahí concentrado de mogollón, que de esta manera prueban muchos sabores y comen más, la verdad. Y luego el postre. Se recomienda que sea fruta, aunque puede combinarse también con lácteos, ¿vale? Bueno, para la introducción complementaria en lactantes, ¿cuáles serían las pautas más o menos que indican los pediatras? Bueno, pues hasta los 6 meses los bebés viven de la leche, puede ser materna, puede ser la leche de fórmula. A partir de los 6 meses se les puede introducir los cereales sin gluten. A los 7 meses se puede empezar a probar con el gluten, a ver si lo aceptan bien. Y a partir de los 6 meses también se puede introducir la fruta, la verdura y también progresivamente el pollo, el pavo, la ternera, el cordero y el conejo, o sea, las carnes. Todo eso paulatinamente. Entre los 10 y los 12 meses se introduce el pescado blanco y el huevo. El huevo hay que introducirlo de forma muy progresiva, separando. Primero se introduce una cosa y después otra. La clara primero se introduce y después la yema. Y normalmente se introduce en pequeñas cantidades. O sea, se cuece el huevo, se separa la clara de la yema y se introduce, por ejemplo, un cuarto de clara. Luego ya a la siguiente vez le introducimos la mitad y a la siguiente vez le introducimos la clara completa. Y con la yema se hace lo mismo, ¿vale? Y a partir de los 14, 15 meses se puede introducir el pescado azul y las legumbres. Todo esto es orientativo, ¿eh? Hay muchas familias que proceden de otras culturas con otras pautas distintas y no pasa nada. Y también hay familias pues, que ya es el segundo hijo, ya tienen más experiencia y entonces, bueno, pues deciden hacerlo de otra manera, más o menos, adelantando a lo mejor unos cuantos meses. Estas son pautas orientativas, ¿vale?
Bueno, vamos a ver un poco también, ahora os voy a comentar qué hacemos muchas veces, nos equivocamos cuando alimentamos a los niños, ¿no? Porque a veces nos preocupa excesivamente el tema de la comida y a veces cometemos errores que hacen que los niños pues no les guste comer, ¿no? No quieran comer, sean inapetentes, sean malos comedores. Vamos a ver ciertas cosas que no debemos hacer, ¿vale? Bueno, os voy a ir comentando. Vamos a pensar siempre que comer es una necesidad natural. O sea, el apetito es el que regula esta necesidad, ¿vale? Entonces, muchas veces, ¿qué ocurre? En estos problemas con la comida que tenemos a veces con los niños son de ahora. Antes, cuando no había tanta abundancia, sino que había escasez, los niños comían bien, porque yo creo que es porque tenían sensación de hambre. Ahora como que no dejamos a los niños y a las niñas que tengan hambre. Enseguida les estamos ofreciendo comida, ¿no? Entonces, no dejamos que tengan apetito. Y el apetito es el que regula esta necesidad. Si los niños no tienen apetito, como los adultos, pues no nos apetece comer. Entonces, es lo que pasa, que muchas veces les damos cantidades muy grandes. Hay niños que comen menos, hay niños que comen más, y les damos a lo mejor cantidades iguales para todos. Y a veces los horarios son muy rígidos. Y entonces, es bueno tener cierta rutina, pero si un niño un día, cuando le ponemos la comida, no tiene mucho apetito y come poquito, no pasa nada. Luego va a comer después cuando tenga hambre, ¿vale? O sea, que hay que pensar que comer es una necesidad natural, que no hay niño que se muera de hambre cuando tiene comida. Entonces, que no debemos preocuparnos tanto por el tema de que los niños estén muy alimentados, ¿de acuerdo? Porque a veces es que hacemos el efecto contrario. Otra cosa. Pensamos muchas veces que el crecimiento es consecuencia de la alimentación. Animamos a los niños, venga, come, que te vas a hacer grande. Pero no solamente nos sirve de motivación para ellos, es que nosotros también no lo creemos, ¿no? Y eso es un error, porque el crecimiento es consecuencia de los genes y un poco de la alimentación, ¿vale? O sea, hay en un libro, que no me acuerdo del autor, pero se llama Mi niño no me come, pues habla, por un ejemplo muy concreto, con los perros. Decimos, comenta, si el caniche, por mucha comida que le demos al caniche, no se va a poner nunca como el pastor alemán, porque su dotación genética es otra. Pues lo mismo les pasa a los niños. Hay niños que comen muchísimo y son delgaditos, están pequeñines, bueno, pues que sus genes están ahí, ¿no? Y hay otros, al contrario, que están gorditos, a lo mejor no comiendo mucho, ¿no? Entonces, solamente en el caso de una severa desnutrición, el crecimiento se puede ver afectado, ¿vale? Pero si un niño come lo normal, o no come mucho, pero come, pues normalmente va a seguir creciendo, ¿vale? O sea, que no hay que agobiarse con esta idea, porque el crecimiento solamente se debe un poquito a la alimentación, pero fundamentalmente a los genes, ¿vale? Otra de las cosas, cuando los niños comer en compañía, ¿no? Normalmente en las casas los niños comen primero y después come la familia. A veces es un incordio, ¿no? Que el niño coma con nosotros porque nos deja comer, pensamos que es un momento de tranquilidad. Entonces, primero comen los niños, nos quedamos tranquilos y después come la familia. Y es un error porque a los niños les gusta comer en compañía, como a todos los adultos. La comida es un acto social. En todos nuestros actos sociales hay siempre comida. Cuando celebramos algo, cuando tenemos un encuentro, cuando en cualquier momento aparece siempre la comida, ¿no? Entonces, la compañía en la comida invita a algo más que comer. Invita a probar, a ser mayor, a invitar al otro. Muchas veces cuando comen los niños y luego después los mantenemos con nosotros que estamos comiendo, nos piden probar cosas que nosotros estamos comiendo, ¿no? Bueno, pues es eso. O sea, la compañía lo que hace es animar a comer, ¿no? Hay niños que vienen en casa que comen muy mal y llegan aquí a la escuela y empiezan a comer. ¿Por qué? Porque comen en compañía. Comer solo es un rollo. Entonces, hay que intentar un poco que los niños coman con la familia. Otra de las cosas, cuando pensamos que tienen que comer más o menos alimentos en función de la edad. Y entonces el cuerpo es sabio y el cuerpo demanda más o menos alimentos en función de cómo se vaya desarrollando. Es decir, hay periodos de crecimiento en nuestra vida que son muy importantes. Por ejemplo, el primer año de vida. Un bebé que nace con 3 kilos, al año triplica el peso.
O sea, que ha crecido muchísimo. A partir del año, no es que no siga creciendo, pero el crecimiento se frena. No es tan acelerado, ¿de acuerdo? Pasa igual en la adolescencia. En la adolescencia pegan un tirón. ¿Y qué ocurre en el año antes del año de la adolescencia? Pues que comen más, porque el cuerpo necesita ese alimento. Es como la gasolina que le va a permitir al cuerpo desarrollarse. Y al año a lo mejor, pues no comen tanto, porque no necesitan comer tanto. Pero ¿qué ocurre? Que como padres decimos, bueno, pues si a los 9 meses comía tanto, a los 18 tendrá que comer el doble. Y es un error, porque a lo mejor a los 18 meses no tiene tanta necesidad de comer. Y entonces lo que hacemos es meterle más comida de lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, y a veces es cuando incitamos a un mal hábito, ¿no? A que los niños ya no quieran comer, porque están continuamente llenos, porque no necesitan tanta comida como les estamos dando, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta el apetito y también los periodos en los que los niños van necesitando más o menos alimentación, ¿vale? Bueno, otra de las cosas es cuando ellos quieren hacer las cosas solos. A veces los niños y las niñas a partir del año tienen como una especie de incipiente autonomía, que experimentan deseos de hacer las cosas solos. También les ocurre que quieren comer solos, ¿no? Y además disfrutan haciéndolo, ¿no? Entonces, muchas veces los padres o las madres no dejamos que coman solos a los niños, pues porque se ensucian, porque tardan mucho y sobre todo porque comen menos. Corrían más y comen menos. Entonces, ¿qué ocurre? Si esto no lo salvamos, si no salvamos estos pequeños inconvenientes y seguimos dándoles nosotros, el niño se le van a pasar esas ganas de comer solito y a partir de los 2 años ya van a tener el hábito de que les den de comer. Entonces, son los típicos niños de brazos caídos que lo que están esperando es que les estemos dando de comer. Entonces, hay que dejar y hay que estimular esa incipiente autonomía de los niños, aunque se manchen, aunque tarden y aunque coman menos. Pero eso les va a ayudar a que adquieran esa autonomía de comer solitos y que disfruten haciéndolo, ¿vale? Otra de las cosas es cuando están malitos. Muchas veces cuando están enfermos, como nos pasa a los adultos, pues no nos apetece comer, no tenemos ganas, no tenemos cuerpo de comer, ¿no? Nos apetece a lo mejor tomar líquidos, beber agua, cosas de esas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre muchas veces? Que cuando están malitos, si encima están malitos y no comen, pues pensamos que no se van a recuperar nunca. Entonces, lo que intentamos es continuamente estar ofreciéndoles comida, ¿no? Entonces, hay que respetar esa inapetencia pasajera, cuando están enfermos. Normalmente, cuando ellos se recuperan, empiezan a comer de nuevo. Pero si insistimos mucho con la comida cuando están malitos, puede que lo asocien a una mala experiencia y luego, cuando se pongan buenos, dejen de comer. Entonces, vamos a respetar la inapetencia, vamos a pensar, a ponernos en su lugar, y están malitos, no les apetece comer, en 2 o 3 días van a recuperar ese apetito que ahora ya no tienen. Y ya por último, lo que no debemos hacer bajo ningún concepto es obligar. Obligar, ya no digo forzar ya es muy grave, ¿no? Pero obligar, me refiero a que hacer que el niño coma aunque no quiera, ¿vale? Entonces, muchas veces lo que hacemos es agudizamos el ingenio para hacerle comer. Pues estas cositas de hacer el avión con la cuchara o distraer, es decir, con cuentos, con la televisión, con las pantallas. Cuando decimos esto de está por papá, está por mamá, las promesas, si te comes todo te compro, las amenazas. Bueno, la persistencia, a veces el uso del chupete, el biberón, cuando están dormidos, les alimentamos, es decir, hacemos todo lo posible para que coman cuando ellos no quieren. Eso es obligar, aunque sea por las buenas, pero es obligar. Eso no lo debemos hacer. Los niños tienen que comer cuando tienen ganas, cuando están conscientes de que están comiendo, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando no respetamos la inapetencia de los niños? Que ellos activan sus 3 defensas. La primera defensa que hacen es cierran la boca y giran la cabeza. Ellos no saben hablar, pero ahí nos están diciendo que no quieren comer, ¿vale? Es verdad que muchas veces los niños prueban. Yo tengo bebés que a lo mejor empiezas a darles de comer y empiezan a hacer eso, ¿no? Y cuando a lo mejor le logran meter la primera cucharada y se la tragan, ya empiezan a abrir la boca sin ningún problema, ¿no? Pero si activa la segunda defensa, es decir, si no se la tragan y hacen bola, pues ya hay que decir, este niño no quiere comer, ¿vale? Entonces hay que intentar respetárselo, porque si no lo respetamos, lo que podemos ocasionar es que vomite, ¿vale? Entonces, vamos a intentar un poco respetar hasta que los niños nos digan, ya no quiero más, ¿vale?
Y cuando ya no quieren más, pues no quieren más. Luego, posiblemente, si tienen más hambre, comerán más. Pero igual que nosotros como adultos comemos lo que nos apetece, cuando nos apetece, y decimos ya no quiero más porque no puedo más y nadie nos obliga, pues debemos hacerlo igual con los niños, ¿vale? Bueno, si obligamos, es decir, aunque sea por las buenas, pues la comida tarde o temprano se convierte en un momento de tensión, ¿vale? El niño es el más perjudicado. O sea, ellos, si obligamos a que los niños coman, lo que hacen es que asocian la comida con una mala experiencia que no quieren vivirla, ¿no? Entonces, lo que hacen es que dejan de comer, ¿de acuerdo? Y ya no quieren. Entonces, os vamos a decir, si tenéis el caso de algún niño que esté en esa situación, es decir, que ya no quiera comer, es decir, que sea un niño inapetente, que nunca le apetece comer, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Os lo voy a ir explicando paso por paso. A ver, le vamos a poner menos cantidad de lo que el niño habitualmente come. Es decir, por ejemplo, si le ponemos un plato de macarrones y normalmente se come 4 macarrones, pues le ponemos solamente 2, ¿vale? Pero no 2 cucharadas de macarrones, 2 macarrones, ya está. O sea, muy poquita cantidad, ¿de acuerdo? Menos de lo que habitualmente él come. Si le come de puré 4 cucharadas, a la 4ª cucharada ya dice que no, pues le ponemos 2 cucharadas, pero no 2 cucharones, 2 cucharadas, ¿vale? Entonces, lo que es mojar, lo que es ensuciar el plato, ¿vale? Entonces, con esa cantidad puede ocurrir varias cosas. Si se lo come, dejar que nos pida más, ¿vale? O sea, lo que se trata un poco es de que los niños sean ellos los que regulen su apetito, los que digan quiero más o no quiero más, pues ya está, ¿no? Si no se lo come, esta es otra situación que puede ocurrir, le podemos decir, ¿quieres más? Si dice que no, le retiramos el plato, ¿vale? Si nos pide que le demos de comer, le damos hasta que empiece a negarse. Y cuando empieza a girar la boca o lo que sea, empieza a girar la cabeza, se lo retiramos directamente, ¿vale? Y si no se lo come, pero no quiere que le retiremos el plato, es decir, cuando lo retiramos empieza a llorar, le preguntamos, ¿quieres que te dé de comer? Si dice que sí, le damos igual, hasta que empiece a negarse. Y si dice que no, le retiramos el plato porque el plato no puede estar ahí todo el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Todo esto, sin que tengamos una actitud de desprecio, de castigo, de enfado, no, una actitud de lo más normal. O sea, se trata un poco de que esta conducta que tiene el niño no se la reforcemos. Entonces, no se la vamos a reforzar ni cuando no nos llama la atención, ¿vale? Si nos llama la atención, es decir, estamos todo el rato encima de él, preocupados, no sé qué, pues ellos incluso a veces se enganchan con esta situación porque así hace que estemos pendientes de ellos. Entonces, lo que vamos a hacer es que no estemos para nada pendientes de ellos. Y vamos a intentar un poco que pasen hambre. O sea, la única manera de que los niños les guste comer es que tengan hambre, que tengan apetito, ¿de acuerdo? El apetito, ya os he dicho antes, que es el que regula la ingesta de los alimentos, ¿vale? Entonces, hay que dejarle que tengan apetito. Bueno, se actúa de igual forma con el segundo plato y con el postre. Aquí me vais a decir, claro, pero a veces el primer plato, pues son cosas que no le gustan, y el segundo plato, que es la carne, el pescado y tal, pues eso le gusta más, y entonces si lo ponemos, pues no estamos dejando, no pasa nada, se trata de que el niño coma. Ahora, lo que no podemos hacer es que el segundo plato, como si se lo come, ponerle más cantidad. No, le vamos a poner la misma cantidad que si se hubiese comido el primero, ¿vale? Es decir, poca. Y entonces, posiblemente hagamos que a lo mejor en la cena tenga un poquito más de hambre y coma un poco mejor, ¿de acuerdo? Igual con el postre, no porque le gusten las natillas, los yogures, lo que sea, y como no ha comido, pues le demos 2 natillas, 2 yogures, no, le damos un yogur, le damos lo que tenemos previsto como si hubiese comido bien. Entonces, con un yogur el niño luego va a tener hambre, ¿de acuerdo? La actitud con el postre no va a ser de extorsión ni de soborno, es decir, pues hasta que no te comas esto no te doy el postre, o de ridiculizar, claro, eso sí, esto sí que te gusta, ¿vale? Ni de culpabilizar, pues eso de yo me mato en la comida, en la cocina haciendo comida y tú solo te comes esto, o sea, nada, la misma actitud indiferente ante su reacción, ¿vale? ¿No quieres esto? Pues nada, a ver, fuera, a jugar. Ya veréis cómo poco a poco va teniendo hambre. Posiblemente esto el niño no va a reaccionar de
forma rápida, ¿eh? Es decir, posiblemente estemos a lo mejor una semana o más con esta situación, donde nos agobiemos incluso porque ha comido muy poquito, ¿vale? Pero poco a poco va a tener esa sensación de hambre que va a hacer que ellos vayan aprendiendo a comer y vayan disfrutando con lo que comen, ¿de acuerdo? Pero hay que aguantar, hay que quitar esa mala conducta para crear otra y eso se hace a base de constancia. Bueno, esto es una fórmula para manifestar sobre todo nuestro respeto por el niño y la niña. O sea, decimos, yo te respeto, ¿no quieres comer? Pues te dejo, ya está, ya comerás cuando tú quieras. También puede pasar que el niño a lo mejor no quiera comer cuando nosotros estamos poniendo la comida, pero al cabo de una hora sienta hambre y quiera comer. En esto hay muchas teorías, hay gente que es partidaria de respetar los horarios y hasta que no llegue la merienda, pues no. Yo no soy partidaria de eso, yo soy partidaria de que si el niño manifiesta hambre, en algún momento le demos de comer. Ahora, lo que no podemos hacer es sustituir los alimentos por golosinas. Es decir, si un niño quiere comer a deshoras, lo que le vamos a hacer es darle una galleta para que aguante. No, le vamos a dar la comida que él antes rechazó o le vamos a dar algún alimento sano que tengamos a mano, pero sano. Podemos dar una fruta, algo así, ¿vale? Pero yo sí soy partidaria de que el niño cuando manifieste hambre le demos de comer, ¿vale? No sustituyéndolo por golosinas, ¿vale? Porque es que lo que ocurre es que a veces esperamos y luego ya después en la merienda a lo mejor ya se la pasa hambre y no quiere comer. Entonces hay que aprovechar cuando ellos nos piden comer, ¿de acuerdo? Bueno, a la par se pueden utilizar registros, es decir, para comprobar de forma objetiva lo que el niño come al día, porque muchas veces pensamos, es que no ha comido nada. Si apuntamos todo lo que ha comido, pues nos tranquilizamos, porque si se ha tomado a lo mejor medio vaso de leche, se ha tomado una galleta, se ha tomado un trozo de pan, se ha tomado un trocito de plátano, sí que ha comido. Y eso le vale como para seguir subsistiendo, ¿de acuerdo? Y luego, si ellos tienen lenguaje, pues también podemos utilizar con ellos pues algún tipo de refuerzo positivo, algún tipo de premio, pues de este tipo, ¿no? Donde vamos con ellos al final de la comida para ver qué tal ha comido y le vamos poniendo una carita contenta, una carita triste en el caso de haber comido, ¿no? Entonces le decimos, ¿te has comido la fruta? Y si te dice que sí y no ha comido fruta, pues tú le tienes que decir, no, ¿te acuerdas que la has dejado? Así que no, le ponemos una carita triste porque no te la has comido. Así con el primer plato, el segundo, igual. Entonces, al final de la semana, si vemos que tiene más caritas contentas que tristes, le podemos hacer un premio, ¿no? Un premio que no tiene por qué ser algo material, puede ser algo que le guste a él mucho, pues ir al zoo, ir al cine, a ver no sé qué, o sea, cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Y si ya lleva muchas semanas con muchas caritas verdes, con muchas caritas contentas, pues entonces le decimos que ya se ha hecho un chico o una chica mayor y que ya esto no lo necesita porque ya come muy bien y lo aportamos, ¿de acuerdo? Bueno, otra de las cosas es cuando el niño nunca tiene suficiente, que a veces no es un problema porque nos da más problemas los que comen poco que los que comen mucho, pero cuando ya tiene un exceso de gula también es preocupante, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿qué debemos de hacer? Lo primero, que haya una alimentación equilibrada, que no tenga la grasa sobre todo y que esté rica en frutas y verduras para que ese comer por lo menos no le engorde, ¿no? Ofrecer alimentos menos triturados, es decir, que le cueste comer, ¿no? Que se entretenga un poco masticando, que no sea tragar y tragar. También eliminar o reducir los alimentos que más calorías tienen. Mantener horarios fijos y comer a menudo pocas cantidades, es decir, comer más veces al día, para que no lleguen a la siguiente comida con mucha hambre. Es decir, si normalmente hacemos 4 comidas, desayuno, comida, merienda y cena, pues que haya un almuerzo a mitad de mañana y algo de entre la merienda y la cena, ¿no? Como unos tentempiés que le hagan llegar a la siguiente comida un poquito más saciado y que no devore. Bueno, potenciar la actividad física y deportiva, que desgaste todo aquello que coma. No mostrar tampoco excesivo interés por el peso del niño, es decir, si es un niño que encima está gordito, pues bueno, para prevenir posibles trastornos de alimentación, pues lo mejor es no preocuparlo excesivamente por su peso o no mostrar una excesiva preocupación. No utilizar la comida como recompensa o calmar. Estos niños muchas veces se utiliza la comida, pues si te comes esto te compro no sé qué,
te voy a dar una galleta o tal, o para calmar, están llorando y le damos de comer y se calman. Enseñar a masticar despacio para ralentizar el ritmo de la comida y reducir la ansiedad. Esto a veces es complicado porque normalmente engullen, pero bueno, intentar un poco que mastiquen más despacito y también esto es importante pues para darle tiempo al cerebro a que reciba la señal de que ya ha comido, que está saciado. Que no sé si os pasa a vosotros muchas veces que estás comiendo y parece que no vas a acabar nunca, pero si paras, haces un paroncito, parece que ya, como que luego ya no tienes más hambre, ¿no? Entonces eso es porque el cerebro recibe esa señal, ¿no? Y hace que ya no tengas tantas ganas de comer. Y bueno, dar la fruta antes de la comida en vez de después, para que el estómago esté un poquito más lleno y el resto de la comida no se la coma con tanta ansiedad, ¿vale? Y bueno, hasta aquí, ya es un poquito más tarde de lo normal, así que como siempre nos hemos pasado de tiempo, pero bueno, nada, deciros solamente, recordaros un poco que hemos finalizado ya la escuela de familias, hemos tratado estos temas, la estimulación motora en edades tempranas, los juegos y juguetes, la educación emocional en la familia, la estimulación del lenguaje y los hábitos de salud. Y bueno, deciros que muchísimas gracias por vuestra participación, cualquier sugerencia que tengáis de temas que podamos tratar para las siguientes escuela de familias del próximo curso, nos la hagáis llegar y nada, muchas gracias por haber estado ahí, que os llegará la grabación de todas maneras, ¿vale?